Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestra vida, Señor, para que nos des tu palabra con un espíritu de revelación, Señor, con un espíritu de discernimiento, y que podamos, Señor, conectarnos al fluir que tú quieres desatar y has venido desatando en estos días. Trae el espíritu de Elías, trae el poder y la gloria que portaba ese hombre. Tráelo a esta casa, Señor, a este pueblo que ha sido diseñado para vivir en los últimos tiempos. Permítenos ser, Padre, acreedores de esas promesas que ya están cumplidas, Señor, en Cristo Jesús, y que las podamos ver, Señor, en nuestra vida. Prepara nuestro corazón, prepara nuestros pensamientos. Háblanos, Señor. No queremos oír la voz del hombre, sino queremos oír tus palabras, tu consejo, tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey. Ahí quisiera en esta hora aprovechar estos minutos, y he tenido un poco de conflicto con este tema, porque hubiera querido comenzar con otro mensaje, pero escuchando a sus siervos, escuchando a los profetas, viendo el sentir que el Señor ha puesto en ellos, tenía la inquietud del Espíritu comenzar con esto, y quiero que me acompañe a Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4. Aquí vemos a un hombre, vemos a Elías. Elías es bien importante verlo en la escritura, porque la palabra del Señor nos marca a este hombre como un prototipo que tenemos que identificarnos con él, de tal manera de que fue un hombre que terminó su carrera en un arrebatamiento. Y así va a ser nuestra vida. Todos los que estamos acá, nuestra meta es llegar a ese arrebatamiento. Por lo tanto, la vida de Elías se convierte en un itinerario espiritual para nosotros. Los puntos, las debilidades, los conflictos, las batallas son las batallas que vamos a vivir en este tiempo. Y teniendo esa sombra que el Señor dejó en el antiguo pacto, nosotros hoy podemos enfrentarlo de una mejor manera. Y entonces veo yo a este hombre. Hemos escuchado muchas enseñanzas, específicamente del profeta Alex, al mencionar que este hombre tenía cosas gloriosas. Sin embargo, cuando se sale de su geografía, cuando se sale de su territorio, que Jezabel lo empuja a salirse de su geografía, de su territorio, baja a Judá y suceden varias cosas. Pero lo que me llama la atención es que desde que él se sale de su territorio, Dios se ocupa en ministrarlo para que él pueda retornar. Y yo creo con todo mi corazón que los que estamos acá en este año vamos a tener un retorno en las funciones espirituales que el Señor nos ha designado, en las asignaciones que Dios nos ha dado. Y entonces desde que él se sale, Dios se ocupa en empezarlo a ministrar, a manera que él pueda retornar nuevamente a la función que el Señor le había establecido. Y entonces veo yo que dice acá: él anduvo por el desierto un día de camino. Elías no tenía que haber estado en ese desierto. Muchas veces nos metemos a los desiertos y no es el desierto que Dios quiere que vivamos. Sin embargo, Elías se metió a este desierto, y entonces Dios empieza a ministrar áreas en Elías para que cuando regrese a su territorio espiritual, Elías pueda llegar como aquel hombre que va a ser el hombre del arrebatamiento. Y entonces veo yo que una de las primeras administraciones que aparece acá dice: él anduvo por el desierto un día de camino. De ahí Dios permite que se siente debajo de un enebro. Ahí debajo del enebro el Señor permite que empiecen a florecer situaciones en el corazón y en el alma que estaban guardadas en él, que eso le iba a impedir a desarrollar lo que Dios le iba a mandar a hacer de aquí en adelante. Y entonces dice que pidió morirse, dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Pero lo que me llama la atención es que Dios permite que llegue a un árbol que se llama enebro, y cuando usted ve la palabra en el original, la palabra enebro significa escoba. Y entonces Dios permite que este profeta
llegue a un lugar donde empieza el Señor a barrer cosas que habían en su alma, a limpiar cosas que habían en su alma, a desocupar, hermano, cosas que se habían generado desde su niñez, desde el vientre de su madre, con la crianza de sus padres, empiezan a florecer. Y Dios dice: Elías, es el tiempo de barrer esas cosas. Lo que yo veo aquí en la palabra es que Dios te ha traído a la casa del profeta, porque hay ángeles que tienen escoba en su mano, que van a empezar a limpiar tu alma, que van a empezar a limpiar tus emociones, que van a empezar a limpiar aquellas inseguridades que hay en ti, que te impiden fluir como el hombre y la mujer de Dios que Dios designó que tú eres. Yo no sé si le puedes decir al hermano que tienes a la par tuya: tú no eres lo que tú piensas. Tú eres un hombre y una mujer con designación de parte de Dios. Tú eres un hombre y una mujer con claridad de parte de Dios, con propósito de parte de Dios, con planes de parte de Dios. Y hay algunas cosas en nuestra alma que nos impiden vernos como Dios nos mira. Y entonces veo yo que Dios permite que llegue Elías a este enebro para que empiece a barrer su pasado, a barrer las situaciones que le impedían llegar al propósito de Dios. Y de ahí empezamos a ver algunos factores del retorno de Elías, porque dice que se topa con una escoba, de ahí se topa con una administración angélica, se topa con pan de ángel, de ahí el Señor le permite correr 40 días y 40 noches, lo mete en un aceleramiento. ¿Eso qué significa? Que a partir de hoy, a partir de este congreso, el Señor va a meternos en un aceleramiento, porque ya no estamos para perder el tiempo, estamos para correr, estamos para volar, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Pero antes de eso tiene que levantarse una iglesia gloriosa, una iglesia que ha entendido su papel en la tierra antes de que el Señor venga. Entonces lo mete en un aceleramiento, lo lleva al collado, al monte de Dios, le muestra 4 avivamientos y el último avivamiento se lo revela. De ahí le dice su asignación para cuando él retorne. Son ministraciones que Dios le empieza a dar a Elías para que vuelva nuevamente a su geografía y a su asignación. Pero la primera es toparse con la escoba. Yo no sé cuántos hoy en esta tarde están dispuestos a toparse con la escoba y limpiar y empezar a barrer, para que se cumpla aquel versículo que Dios le habla al profeta Jeremías: si vuelves, yo te restauraré, serás como mi boca, estarás en mi presencia, si entresacas lo precioso de lo vil, dice el Señor. Entonces yo quisiera hablarles de este tema, que el Señor me ayude, y le puse el alma y las emociones en lo profético, porque en el tiempo de Elías el enemigo va a atacar con el espíritu de Jezabel el alma, las emociones de los profetas y de los proféticos, para que sea distorsionada la verdad que el Señor le revele a cada vaso profético. Dependiendo de cómo esté nuestra alma, así va a ser la percepción que tengamos de las cosas espirituales. Dependiendo de cómo nos permita nuestras emociones vernos a nosotros mismos, así nos vamos a sentir acreedores de las promesas de Dios. Hay gente que Dios ya le dijo: tú naciste para esto. Hay gente que Dios ya le dijo: tú tienes esta unción, tú tienes esta gloria, pero todavía no se ha apropiado, porque hay cosas en su alma que le impiden aferrarse a lo que Dios ya le entregó. Entonces, Santiago 5:17. Me gustaba la percepción que el profeta Ulises le daba a ese versículo. Quiero tocar ambos ángulos. Dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Tenía la misma naturaleza, tenía los mismos ataques, era blanco de las tinieblas. Había sido gestado con conflictos en el vientre de su madre. Había sido criado con situaciones que lo hacían desechable para la obra que Dios tenía para él. Sin embargo,
A pesar de todo lo que el enemigo quiso hacer con ese hombre, Dios es un Dios que aunque se le quiebre la vasija, la mano la vuelve a hacer. Yo no sé cuántas veces tú te has quebrado en la mano del alfarero, pero a Dios no le importa cuántas veces te le quiebres en su mano. Dios tiene el poder para agarrar tus pedazos y volverte a hacer. Pero tenemos que creer que aunque nosotros nos veamos como nos veamos, Dios nos ve diferente. Entonces viene Elías, era un hombre igual a nosotros, pero tenía un poder que también nosotros lo tenemos. Yo quisiera que usted dijera conmigo: y yo soy Elías. Porque vamos a terminar en un arrebatamiento. Nosotros somos figura de Elías. Yo no sé cuántos Elías hay aquí. Parte de los 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal, parte de ese remanente que es la iglesia de Cristo. Ahora, cuando vemos esta palabra pasiones, esa palabra pasiones significa afectado similarmente a nosotros. A veces miramos a Elías y vemos a un hombre que hizo descender fuego del cielo. Vemos a un hombre que mató 850 profetas de Baal que se sentaban en la mesa de Jezabel. Vemos a un hombre que profetizaba que se cerraban los cielos y se cerraban. Vemos a un hombre con poder. Vemos a un hombre que tenía ojos abiertos. Vemos a un hombre, hermano, encendido. Pero se nos olvida ver que era igual que nosotros, que el enemigo lo había afectado igual que a nosotros, que estaba sujeto a pasiones. Dice acá que esa palabra pasiones significa también sentimientos, deseos de la naturaleza. Entonces lo que yo logro ver acá es que en los días de Elías es necesario agarrar la escoba y empezar a limpiar nuestras almas y nuestra alma y nuestras emociones. Ahora Quiero mostrarle esto. Según 1 Tesalonicenses 5:23, la Biblia dice que nosotros somos seres integrales con espíritu, alma y cuerpo. En la Biblia aparecen 3 dimensiones. Está la dimensión celestial, la dimensión espiritual y la dimensión material. Vemos, se lo voy a poner de esta manera: el Padre también es integral. Dios es uno, pero se integra por 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el que se maneja en lo celestial es el Padre, el que se maneja en lo espiritual es el Hijo, y el que se maneja materializado en cuerpos de hombre es el Espíritu Santo. Ok, pero según la Biblia, Jesús, ¿qué es? Dice la Biblia que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando agarramos ese principio, vemos que nuestro espíritu es celestial, nuestra alma es espiritual y obviamente nuestro cuerpo es terrenal. Pero si lo espiritual es mediador, significa que el mediador entre lo celestial y lo material es lo espiritual, que sería el alma. No sé si me voy a entender. Tu alma es la que intercala entre 2 dimensiones. Dependiendo cómo está el alma, así va a ser la bendición que será trasladada de lo celestial a lo material. El alma es el puente. Eso es bien impresionante. El alma es el puente que conecta lo celestial y lo terrenal. Por eso hay gente que ya sabe que la Biblia dice que ya está bendecida. Dice la Biblia, si no estoy mal, en el libro de Efesios, que el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Dice la Biblia en Efesios capítulo
2 versículo 6, si no estoy mal, que estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Yo no sé si usted le puede decir al hermano que tiene al lado suyo: tú estás juntamente sentado con Cristo. ¿Cuántos están juntamente sentados con Cristo? Pero ¿cuántos se sienten juntamente sentados con Cristo? Depende del alma. Porque nuestro espíritu, porque usted lo puede ver, yo creo que es Efesios 2:6. Dice: Él nos resucitó, Él nos sentó, Él nos resucitó, pasado. Él nos sentó, pasado. No dice Él nos va a resucitar, ni dice Él nos va a sentar, sino que ya estamos sentados, ya estamos resucitados. Aunque estemos aquí en la tierra, en el espíritu estamos a la par, a la diestra de Jesús, y Él está a la diestra del Padre. Nosotros estamos posicionados en lugares celestes. Ese es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 dice: te es necesario nacer de nuevo, pero en el original dice: te es necesario nacer arriba. Entonces tú estás aquí, pero también estás arriba. Tal vez aquí no, vamos a ver si en ese lado. Tú estás aquí en tu cuerpo, pero tu espíritu está arriba, está a la diestra, ya fue bendecido con toda clase de bendición. Ahora, si ya lo tenemos todo, ¿por qué aquí no lo tenemos todo? Porque hay un puente que hay que arreglar. El alma es el puente. Por eso dice la Biblia que la palabra llega a la frontera del alma y del espíritu y corta esa frontera para que todo lo que hay en los lugares celestes empiece a llenar el alma, y eso corra al cuerpo, y empecemos no solo vivir de promesas, decía el siervo, el profeta, sino a ver el cumplimiento de las promesas. Esto fue lo que dijo Juan: amado, yo quiero que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Entonces, si el puente está restaurado, la conexión de lo espiritual y lo terrenal va a estar libre. Ahora, esto es en general, pero ahora en la profecía. ¿De dónde viene la profecía? ¿Será la profecía espiritual? La profecía es celestial. Y hay gente que, dependiendo del puente, va a saber pasar la profecía del mundo celestial a lo terrenal. No sé si me voy a entender. Por eso dice la Biblia que la palabra profética más segura es la que está escrita, porque la profecía tiene un margen de error, y el margen de error depende del puente, si está restaurado o no está restaurado. Si logramos arreglar el puente, que es el alma, porque, hermano, ¿cuántos almáticos hay aquí? Todos tenemos alma. Ahora yo le pregunto, no le quisiera preguntar a los profetas, aunque me dan ganas, pero ¿el profeta usará su alma? Claro que sí. Y dependiendo cómo esté el alma del profeta, así va a ser la certeza que va a tener en decir: así dice el Señor. Porque va a venir en su alma, en sus emociones. ¿Por qué Dios nos dio alma? Porque el alma nos conecta, nuestro espíritu, entre nosotros. El alma nos da empatía, nos da inspiración, nos hace sentir, nos hace percibir. El alma, cuando es espiritual, nos da habilitaciones para fluir en lo profético. Por eso los ángeles, Dios nos los mandó a profetizar, porque los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que habrán heredado la salvación. Pero el profeta sí tiene alma, el profético tiene alma, y si la restaura, va a lograr cumplir el objetivo por lo cual Dios lo envió.
Ahora mire lo que dice acá, 1 Samuel 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Todos leemos esa parte, pero se nos olvida ver que dice también y conforme a mi alma. ¿Quién está hablando acá? Sí, pero ¿quién está enviando ese mensaje? Dios. Entonces Dios dice: estoy buscando sacerdotes y quiero que esos sacerdotes sean conforme a mi corazón. Si son conforme al corazón de Él, significa que Dios tiene corazón. Y si dice y conforme a mi alma, significa que Dios tiene alma. Entonces eso nos da a entender que el alma no es mala. Lo que es malo es lo que el enemigo quiso sembrar en el campo de nuestra alma para estropear el propósito de Dios en nosotros. Hoy el Señor viene a barrer nuestra alma. El alma no es mala porque es parte de nuestro diseño. Pero cuando no se ha ministrado el alma, puede ser nuestro propio enemigo. Nos puede autosabotear el propósito de Dios. El menosprecio, la inseguridad. Hay gente que no cree en ellos y por eso no pueden fluir en lo profético, porque dice: ¿cómo voy a profetizar si ni siquiera yo mismo creo que Dios me habla? Y puede ser un mensaje que haya escuchado en las esferas celestes porque su espíritu está sentado juntamente con Cristo, pero no lo puede trasladar de lo celestial a lo terrenal porque su alma está averiada, porque el enemigo la estropeó. Ahora, cuando un profeta o un profético tiene conflictos en su alma, puede contaminar la profecía, porque la profecía no nace del alma, pero sí pasa por el alma, porque es el puente. Por eso, hermano, lloramos, por eso nos derramamos. A veces el Señor nos habla para el pueblo y nos permite tener un sentir, una emoción en nuestro corazón, y lloramos o gritamos o nos reímos, porque el alma recibe la profecía del Espíritu en los lugares celestes y la tiene que trasladar. Imagínense trasladar la profecía sin sentimiento, sin emoción. No conectamos con el pueblo. Entonces, hay algunas cosas que pueden perjudicar la profecía. Por ejemplo, hay profecías dadas basadas en lo que siento nada más. Hay gente que puede contaminar la profecía o puede generar profecías desde su alma, profecías emocionales. Es que hoy vine enojado, de plano el Señor me enojó para profetizar así. Hijo de Belial. Y empieza, hermano, la profecía porque su alma no supo manejar. O viene triste. Entonces eso puede perjudicar la profecía, o puede ser que Dios te dé un mensaje claro, pero dependiendo de tu alma lo puede contaminar o no. Por eso cuando Eliseo iba a profetizar, dijo en una ocasión: llamen a un tañedor, porque si yo suelto la profecía voy a terminar decretándole juicio a esta persona. Entonces tráigame un tañedor para que me calme el alma. Y entonces vino la mano del Señor sobre él y ministró su alma para que después pudiera soltar la profecía. De ahí vemos profecías basadas en lo que supe o lo que me enteré, porque en el alma está el intelecto. Hay profecías con emociones incontrolables. Por eso la Biblia dice que se debe de sujetar el profeta, porque hay emociones incontrolables, evidencia de que hay que trabajar el alma. Cuando hay emociones incontrolables, que la persona dice: pero es que no me aguanté, es que lo tuve que hacer, es que no me pude detener, es que es una evidencia que necesita trabajar en su alma. Profecías que manipulan.
profecías que son arrogantes, profecías que son lanzadas para ganarse un lugar, un estigma ante las personas. Ahora, miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Que Dios pone la palabra, que es la espada del espíritu, en nuestra vida, para que logremos identificar lo que es del alma y lo que proviene del espíritu. Quiero ir rápido porque quiero en estos, quiero ministrar, pero quiero también dejar algo. Solo que esto está. Jeremías 23:16. El conflicto de que alguien profetice o que fluya en lo profético sin ministrar su alma. Miren lo que dice Jeremías 23:16. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía. En otras palabras, lo que me llama la atención, hermano, es que me llama la atención dos cosas. Primero, Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso porque no habla de que son falsos profetas, sino que dice, son profetas, pero son profetas que profetizan de su propia alma, que profetizan sin haber restaurado, sin haber limpiado, sin haber entresacado lo precioso de lo vil de sus almas. Y cuando profetizan, lo que decretan, lo que dicen, no existe en el mundo espiritual. El año pasado, hermano, me impactó en una enseñanza o un comentario que me hacía el profeta Ulises, y él me decía: hay gente que se para a decretar, hay gente que se para a profetizar, y en el mundo espiritual no está pasando nada. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el alma no está conectada al espíritu. El alma es el puente. Ahora, óigame bien lo que le voy a decir ahorita. Alguien que es carnal no es carnal en la carne. Alguien que es espiritual no es espiritual en el espíritu, sino que es su alma la que decide si ser carnal o ser espiritual. Cuando usted dice, hermano, ese hermano es espiritual, sí, es espiritual porque alineó su alma al espíritu. Es el alma la espiritual, es el alma la carnal. Entonces tenemos que identificar y trabajar con nuestra alma. Jeremías 23:25. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Alma. Entonces, se deben identificar los sueños del alma, las visiones que el alma quiere poner. Hay visiones falsas, hay adivinación, hay vanidad, hay engaño, pero todo eso proviene del alma. Dios quiere levantar en esta casa hombres y mujeres certeros en Dios. Dios quiere levantar en este último tiempo gente que cuando diga así dice el Señor, en el mundo espiritual se haya soltado de primero. Dios quiere levantar gente que sean los ojos del mundo espiritual para la iglesia, y que diga: veo esto y realmente esté pasando, y que no sean fantasías de su corazón y de su alma, sino que sean realidades del mundo celeste, dichas en el mundo terrenal. Entonces, hay profecías que son fantasía, hay profecías que son un espejismo,
Un espejismo, cuando lo vemos en la Biblia, son ilusiones ópticas, imágenes sin una verdadera realidad. Es algo que se ve pero no existe. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero en otros movimientos pasa, donde se profetiza lo que no existe. Y llegó el tiempo de Elías, donde Dios va a barrer todo eso. Entonces, Jeremías 31:14, el Señor habla que es importante ministrar el alma, bendecir el alma. Por eso, hermano, David, que era profeta, salmista, ministra su alma y le empieza a decir: ya vi que hay un poco de arrogancia en tu alma, así que bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate que lo que Dios te ha dado ha venido de su mano y no de tu propia fuerza, no de tu propia capacidad, porque es la gracia, el poder de Dios en nosotros. Hemos sido enseñados en estos días: lo que tú tienes no es porque tú quieras tenerlo, no es porque tú te hayas esforzado por tenerlo, sino porque a Dios le plujo en su gracia derramarlo sobre ti. Y Dios prometió trabajar tu alma, tus emociones. Dios prometió trabajar tu vida para que llegues a ser el instrumento que Dios quiere. Dios va a empezar a usar gente, no porque le tocó usarla, sino que Dios va a empezar a usar gente porque le va a placer usarlos. Entonces, aquí quiero llegar. Resulta ser que en la Biblia me encuentro varios tipos de almas: almas negativas y almas positivas. Solo se lo voy a dejar ahí a manera de grano. Cada una podría ser una enseñanza. Por ejemplo, tipos de almas negativas que pueden darle margen de error a lo profético. Alma angustiada. Cuando usted, hermano, analiza la palabra angustiar o angustia en el original, viene etimológicamente de angosto, reducido. Entonces, cuando dice mi alma está angustiada, dice: en mi alma no hay espacio para otra cosa más que para lo que estoy viviendo. Es un alma cerrada, es un alma reducida. Significa que si hay algo que Dios quiere enviar de lo celestial a lo terrenal, no cabe, porque está angosta el alma. Entonces, lo que Dios va a hacer hoy es expandir tu alma, para que todo lo que hay en el mundo celeste pueda ser trasladado en tu alma, en lo espiritual, y puedas transponerlo en lo terrenal. El alma enferma puede darle error a la profecía. Es tan importante ver el alma y las emociones y ministrar, porque solo póngase a pensar usted. De repente viene una hermanita que desafortunadamente, es un ejemplo, su esposo le falló y ella nunca logró canalizar la traición del esposo. Y entonces está en la iglesia y de repente mira una pareja y el Señor le habla y le dice: el esposo de esa hermana está haciéndole infiel a esa hermana. Si ella no supo ministrar eso, ¿qué va a hacer? No va a andar buscando quién se las debe, sino quién se las paga. Y entonces, hermano, va a agarrar la espada y le va a decir: eres lo que no le pudo decir al esposo, se lo va a decir a él. Y quizá Dios lo reveló para restaurar, pero como no supo ministrar su alma y vio algo que ella también había vivido, le perjudica, porque su alma está enferma, no logró sanar. Por eso a veces Dios no nos revela todo.
Por eso a veces Dios, yo creo que Dios quisiera soltar revelación, soltar ciencia, soltar palabra de sabiduría, pero nuestra alma no está justa para poder trasladarlo. Pero yo no sé cuánto le pueden decir al hermano que tiene a la par suya: vinimos a la casa del profeta a recibir una administración a nuestra alma. Venimos a ser transformados en nuestra alma. Y la palabra del Señor dice en un salmo hermoso que nos gusta tanto: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos nos pastoreará. Pero dice, Él prometió como pastor que iba a restaurar nuestra alma. Y yo vengo de parte del Señor a profetizar en esta casa que estamos viviendo tiempos de Elías, tiempos de restauración, donde Dios promete restaurar tu alma, restaurar tus emociones, restaurar tu intelecto, tu memoria, tus recuerdos. Dios va a hacerle un overhaul a tu alma hoy. Alma reducida, alma sufrida, son almas que Dios quiere quitar. Se lo voy a volver a poner por si quiere tomarle foto. Eso sería para explicarlo. Usted tome nota y diga: yo creo que soy muy desesperado. No todo lo que se ve se puede decir, pero si Dios le da una revelación a un alma desesperada, va a soltar la palabra en un momento incorrecto. Alma sufrida. El alma sufrida, aunque Dios le dé una palabra de bendición, la va a trasladar con sufrimiento y para sufrimiento a los demás. Pero hay peores, hermano. Alma ligada. Ya voy a terminar porque quiero ministrar. Y aquí hay profetas de Dios. Y una de las cosas que tienen los profetas es que desarraigan, arrancan, cortan, derriban, destruyen todo lo que Dios va a hacer en esta tarde. Va a traer libertad y liberación a nuestra alma, a nuestras emociones. El alma ligada. Hay almas amargadas, con raíces de amargura, por causa de injusticias que el enemigo permitió que vivieran, y eso le impide que la profecía sea trasladada con dulzura, porque el alma se amargó. Alma asfixiada, sin el soplo del Espíritu, alma abatida, alma acusada, hermano. Imagínese un vaso profético acusado, si puede profetizar, y si lo haría con inseguridad. Hoy Dios viene a quitar todo eso. Está el alma quebrantada, pero en el ángulo negativo. Un alma quebrantada que se hizo pedazos, se hizo en varios pedazos. No está integrada esa alma. Alma triste, alma, mire qué tremendo, alma harta, o sea que ya está. Yo creo que esa alma harta es de aquellas profecías que dicen: así dice el Señor, pueblo mío, ya no sé qué hacer con ustedes. Aunque usted no lo crea, yo he escuchado profecías así. Alma cautiva, alma ociosa. Mire, estos otros son varias almas. Alma cansada y atribulada, alma pecadora, alma vengativa, alma avara, alma adúltera. ¿Y por qué puse esta al final? Porque esta es el resultado de todo lo que se vino anteriormente. El alma no se logró ministrar de tal manera que se volvió adúltera. ¿Qué significa un alma adúltera? Es que anda con varias mujeres. No solo eso significa. Significa que está dividida en dos pensamientos. Que un día quiere y el otro día no quiere. Que un día siente que el otro día no siente. Pero Dios va a hacer algo hoy. Y Dios nos va a dar un alma conforme su alma.
para que cuando venga una palabra en el mundo celeste y nuestro espíritu la escuche, la pueda trasladar en el puente y el puente esté despejado, el puente esté libre, el puente esté restaurado. Y cuando digamos así dice el Señor, lo que digamos no sea fantasía, sino que sean realidades divinas para el pueblo del Señor. Entonces Dios te va a dar un alma poderosa, te va a dar un alma derramada delante de su presencia, te va a dar un alma aborrecedora del mal, te va a dar un alma que se sabe regocijar en las cosas de Dios, te va a dar un alma restaurada, te va a dar un alma de verdad, que no haya engaño en ti, te va a dar un alma que tenga alabanza en su corazón, que tenga adoración en sus labios, que provenga de tu alma. Te va a dar un alma humilde, te va a dar un alma sana, te va a dar un alma sedienta por las cosas de Dios, te va a dar un alma saciada por Dios, te va a dar un alma que anhela las cosas de Dios, te va a dar un alma que sabe bendecir, te va a dar un alma que guarda su palabra, que es fortalecida para fortalecer, un alma generosa, un alma amorosa y un alma santificada. Póngase de pie. Tengo 8 minutos. La batalla espiritual y carnal en el alma, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen en uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. El alma tiene que decidir si tirar a lo espiritual, a ser espíritu, o tirar a lo carnal. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que fluyen en lo profético, pero a partir de esa casa del profeta, y estoy profetizando sin decir, así dice el Señor, a partir de esta casa del profeta vas a fluir en otros niveles, dice el Señor. Vas a fluir en distintas alturas. Así que yo quisiera en esta hora hacer un llamado para aquellos que le digan: Señor, el puente ha estado un poco averiado, Señor. El puente ha estado un poco afectado y yo quiero que lo restaures, y que venga aquí al frente y le diga: Señor, hoy renuncio, hoy agarro la escoba, me permito que tus ángeles barran, limpien, porque no son cosas propias tuyas, sino que son cosas que el enemigo quiso plantar en el campo de tu alma. Tú que le has dicho: ¿por qué ya no me hablas como antes? ¿Por qué ya no recibo las revelaciones que antes recibía? El enemigo vio el potencial que tú tienes y quiso detenerlo sembrando cosas en tu alma. Llegó el tiempo de realidades divinas. Llegó el tiempo donde vas a estar declarando y profetizando y lo vas a estar viendo. Así que ahí donde tú estás, dile al Señor, empieza, si te sentiste identificado con algo, empieza a decirle: Señor, yo presento esto en el nombre de Jesús, yo renuncio a esto, yo expongo esto, yo me limpio de esto, tomo la escoba para que tú limpies, tomo la escoba para que tú barras, tomo la escoba para que tú elimines. Que el ángel del Señor que está en este lugar ministre tu alma como se la ministró a Elías cuando Jezabel quiso afectarlo y hacerle florecer lo que había en su alma desde su niñez. Obra canda lava sota raba kia raba canda. Tú que has vivido con inseguridades, con el no puedo en tu mente, que te sientes incapaz de poseer lo que el Señor ya destinó para ti. Tú que has estado sufriendo y el enemigo te ha metido en periodos de sufrimiento para amargarte.
Hoy el Señor lo elimina, lo arranca y lo desarraiga de tu alma. A ti que el enemigo te ha traído recuerdos del pasado para acusarte y para señalarte. Hoy el Señor te dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Almas que se han vuelto duras, almas que se han vuelto insensibles. Hoy el Señor viene a sanar con aceite y vino tu alma. Oh, Ramando, Pro y Canama, Sotaraba, Candalaba, Saya. Levanta tu voz y empieza a renunciar, empieza a sacar, empieza a eliminar, empieza a decirle: Señor, aquí expongo mi alma para que la limpies, porque lo que viene en los siguientes días, lo que viene en las siguientes administraciones, van a ser depósitos de gloria, van a ser cosas que Dios va a poner en nuestro corazón. Pero es necesario que nuestra alma esté preparada para lo que Dios va a depositar en lo que viene.